Pues muchas gracias por la invitación. Les platico de dónde sale esta teoría de cómo aplicar la neurociencia al espacio y al diseño. Hace algunos años, buscando de alguna manera el impacto que podía tener la arquitectura en niveles más trascendentes, estuvimos muy involucrados con la Universidad de Harvard desarrollando lo que después le llamamos la teoría de Design for Happiness, la correlación entre diseño y emociones positivas. Y en ese proceso estuvimos muy involucrados con muchos investigadores y de repente me empezó a llamar mucho la atención que muchos de los estudios contemporáneos que hablaban de felicidad tenían que ver con neurociencia. Y de ahí surge como toda esta búsqueda y les voy a ir platicando un poco el proceso y después algunas de las ideas sobre las que estamos trabajando. Para explicar un poco, hay veces que damos esta plática en medios que no necesariamente son de arquitectura, y de repente parecería un poco abstracto lo que hablamos, entonces siempre me gusta de alguna manera explicar cuáles son los números duros que tenemos en el despacho. Al final del día no es un despacho que esté en el mundo de la academia teórico, sino que en realidad es un despacho que está haciendo práctica diaria en proyectos. El, Hace algunos años tuve la gran ventaja de ser padre por primera vez y después dos veces más. Y una de mis preocupaciones desde entonces ha sido que mucho de lo que veo en el mundo no me gusta y no me gusta el mundo que estamos creando y que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Y el motivador del despacho desde un inicio en nuestra búsqueda de cómo trascender ha sido el que podamos de alguna manera dejarle un mundo mejor a las siguientes generaciones. Estos son mis tres hijos y una de las razones por las que no me quiero quedar cruzado de manos ante las cosas que no me gustan y particularmente las cosas que la arquitectura está haciendo que no me gustan. Vale la pena explicar, yo creo, un poco, sobresimplificando, pero un poco en el mundo en el que estamos hoy en día y de dónde venimos, ¿no? Venimos de un mundo que por muchísimo tiempo fue básicamente local y lineal, ¿no? Local es evidente, ¿no? Donde nacías hace ya algunas décadas, donde nacías era tu círculo de injerencia, y lineal, lo que desarrollábamos era en pensamientos lineales, ¿no? Que es de alguna manera muy similar a la forma en la que el ser humano piensa, ¿no? Pero lo que sucedió hace algunos años con la tecnología es que pasamos a un mundo global y exponencial. Y global no hay que explicarlo, todos hemos vivido el mundo global en el que estamos sumergidos hoy en día. Y el concepto de exponencial viene del desarrollo de algunas tecnologías. Y uno de los fundadores de Intel hace algunos años empezó a dar cuenta que la velocidad con la que se desarrollaban los microprocesadores era exponencial. Básicamente disminuían casi a la mitad de precio de un año a otro y la capacidad que tenían de procesamiento se duplicaba prácticamente de un año a otro. Y esto se vuelve sumamente interesante porque el ser humano hasta entonces nunca había estado expuesto a un desarrollo de ninguna tecnología, ni herramientas, ni nada por el estilo, que fuera exponencial. Y cuando empezamos, hoy hemos oído en los últimos meses esta idea de curvas exponenciales muchísimo con todo el tema del COVID y la pandemia, pero hasta hace algunos años, inclusive meses, pues no era un tema que fuera tan platicado esta idea de desarrollo exponencial versus desarrollo lineal. Lo interesante es que cuando tú desarrollabas algo de manera lineal, que esto es la forma en la que el ser humano piensa y además se ha desarrollado, evolucionado por miles de años, tú podías diseñar cosas que el diseño, por ejemplo, de la rueda no necesariamente era utilizado para desarrollar la carreta, ¿no? Eh, los inventos estaban desligados uno del otro o no se construían arriba del otro. Cuando hablas de desarrollo exponencial, pues un ejemplo es que la siguiente generación de impresoras en 3D las va a imprimir una impresora en 3D. La siguiente generación de inteligencia artificial, una vez que la tengamos más o menos pulida, la va a desarrollar la última generación de inteligencia artificial. Y esto es desarrollo exponencial cuando un invento, principalmente una tecnología, se construye arriba del invento anterior. Y entonces va muchísimo más rápido.
Para darnos una idea de qué significa esto, 30 pasos lineales son quedar 30 metros adelante de donde estabas y 30 pasos exponenciales son darle 25 vueltas a la Tierra. Y esto es sumamente interesante porque cuando me empecé a meter en el tema principal, inicialmente de futurismo y tecnologías exponenciales, una de las cosas que me quedó clarísimo es que con esta velocidad de desarrollo no va a haber industria, no va a haber profesión que no sea afectada y transformada profundamente por alguna de las tecnologías exponenciales. Y lo primero que me vino a la mente fue la pregunta, ¿cuál o cuáles de estas tecnologías exponenciales van a modificar el mundo de la arquitectura? Dentro de las tecnologías exponenciales pues, tenemos ya muchísimas conocidas, desde inteligencia artificial, 3D printing, hay varias cosas que tienen que ver con medicina. Y 3D printing obviamente es una de las que viene a la mente de inmediato cuando hablas de arquitectura. La mayoría de las personas, lo primero que le viene a la cabeza de influencia de las tecnologías exponenciales cuando hablas de arquitectura es posiblemente el 3D printing. Pero la verdad, hasta ahorita el 3D printing ha sido utilizado de una manera muy básica, ¿no? Hasta que empezamos a realmente construir casas, posiblemente va a tener un impacto mucho más profundo. Pero hacer maquetas con una impresora en 3D, pues no cambia tanto la forma de hacerla de cómo las hacías cuando las hacías a mano, ¿no? Seguramente es más rápido, pero es mucho más superficial que algunas otras de las tecnologías exponenciales. Y la que me empezó a llamar muchísimo la atención hace ya casi una década fue justamente neurociencia. Neurociencia es una de las tecnologías exponenciales que estoy convencido que va a cambiar la forma en que vemos el mundo y va a cambiar prácticamente cualquier profesión. Antes de entrar a explicar un poco de neurociencia, hay una frase que siempre me ha gustado muchísimo de Winston Churchill, que además recientemente se empezó a poner, o la empecé a ver más de moda entre los arquitectos. Y creo que Winston Churchill, lo que espero demostrar después de esta plática, es que Winston Churchill tenía la mitad de la razón en lo que hablaba. Y posiblemente no tenía muy claro por qué esto sucedía, pero cuando cuando en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, Londres estaba destruido por los bombardeos, una de las cosas que estaba sumamente afectada era la Casa de los Comunes. Y Winston Churchill tenía que reconstruir muchísimas cosas de Londres y evidentemente la Casa de los Comunes era una. Cuando Churchill se acerca con el Parlamento para pedir el dinero, básicamente lo que quería hacer Churchill era reconstruir la Casa de los Comunes tal cual había sido originalmente en su esplendor, pero eran los comunes y nadie quería dedicarle dinero a los comunes. Entonces, la alternativa era hacer algo barato. Y la frase con la que Winston Churchill convence al Parlamento es justamente esta idea de que moldeamos arquitectura que después nos moldea de regreso. Y Winston Churchill, el argumento que daba era, si queremos tener una cultura parlamentaria como la que habían logrado tener hasta ese momento, necesitaban una arquitectura que moldeara esa cultura parlamentaria. Y después se perdió en la historia esta frase, hasta recientemente la empezamos a ver como muy utilizada principalmente en el mundo de la arquitectura. Pero lo que voy a tratar de explicar es la otra parte que Churchill no sabía. No, Winston Churchill no fue evidentemente ni el primero ni el único en hablar de estos temas hace mucho tiempo. En filosofía, los que empezaron a adelantarse a lo que después la neurociencia demostraría que es claro, eran muchos de los filósofos franceses, principalmente Merleau-Ponty. Merleau-Ponty habla, una de las frases que más me gusta de Merleau-Ponty, este fenomenólogo francés, habla decía que una silla es una silla hasta que te sientas en ella y en el momento que te sientas en la silla, la silla eres tú. En esta misma idea de alguna manera entretejer la relación profunda que tienen los objetos, la arquitectura incluida, y el ser humano. Y después de esta plática, pues espero que lleguemos podamos llegar a la conclusión de que Winston Churchill tenía la razón a medias en lo que hablaba con esta frase. Entrando al tema de la neurociencia, ¿por qué estoy convencido que la neurociencia va a cambiar el mundo como lo conocemos? Básicamente por un concepto fundamental.
La neurociencia como la conocemos surge hace más o menos 20 años. Eh, la, los primeros ejercicios que podrías atribuir a neurociencia se hicieron más o menos hace 2 décadas. La verdad es que la parte más fuerte ha sido posiblemente los últimos 10 años, pero lo que es interesante es que la neurociencia en 2 décadas generó conocimientos equivalentes a los 2000 años anteriores de conocimientos que teníamos sobre el ser humano, bienestar, percepción, memoria, lo que quieran que tenga que ver con nuestra mente. En los últimos 20 años se nos generaba más conocimiento que en los 2000 anteriores. Y entonces el que pretenda salir a ejercer cualquier profesión sin tener conocimientos básicos de estos 2000 años nuevos de conocimiento compactados en 20, pues creo que va a estar perdiendo el tiempo o de alguna manera desfasado de una realidad. Una siempre hago la analogía que es como, literalmente como haber estudiado arquitectura con Jesucristo, me quedé dormido 2000 años y luego me despierto y pretendo ejercer 2000 años después con los conocimientos de hace 2000 años. Hay un cuerpo gigante de conocimientos que desafortunadamente está sumamente limitado a los neurocientíficos, a algunos psicólogos y como a este mundo particular de la ciencia aplicada al conocimiento de la mente. De lo que voy a hablar aquí son algunas líneas de investigación en las que estamos trabajando en el despacho. Son algunas líneas como muy básicas que de alguna manera empiezan a entretejer y a ligar lo que tiene que ver con el espacio y los resultados de ciencia aplicada al conocimiento humano, ¿no? La primera, les voy a explicar, esto posiblemente para hacer una plática de arquitecto va a ser una plática medio atípica de arquitecto. Cuando yo era joven y estudiaba arquitectura e iba a las pláticas de los arquitectos, algo que me desesperaba muchísimo era ir a ver proyectos y que el arquitecto me dijera lo grandioso de su proyecto y lo hermoso que estaban los proyectos que hacían y nada más presentaran imágenes del proyecto. La verdad es que se me hacía sumamente banal ir a ver únicamente la obra. A mí lo que me interesaba durante muchísimo tiempo era mucho más entender qué tenía en la cabeza el creador de esas piezas, más que la pieza en sí misma. Cuáles eran las teorías que estaba pensando, cómo se aproximaba al diseño o a las necesidades del ser humano para poder diseñar. Y rara vez encontraba pláticas en las que me dijeran qué había atrás del objeto. Y creo que el objeto, en ese sentido, no es tan trascendente como lo que lo crean los pensamientos atrás. Entonces, desde entonces decidí que si alguien iba a escucharme en algún momento de mi vida y si iban a tomar el tiempo, iba yo a tratar de por lo menos compartir lo que tuviera atrás y lo que me movía para diseñar, más que el objeto en sí. Sí, pasaré algunas imágenes de ciertos ejemplos para poder como aterrizarlo, si no creo que queda muy abstracto, pero voy a tratar de hablar más de la investigación y de la parte teórica que estamos aplicando en el despacho. La primera línea es Embodied Cognition. Embodied Cognition, yo argumentaría que es posiblemente la madre de todos los descubrimientos en neurociencia. Yo creo que esto explica y además después se interconecta con prácticamente todos los descubrimientos que existen y esto explica muchísimas cosas de cómo funcionamos. Y básicamente la teoría de Embodied Cognition, sobre simplificando, lo que dice es que el ser humano no piensa con el cerebro nada más, sino que el ser humano piensa con el cerebro y con el cuerpo. Y esto, posiblemente si no hubiéramos tenido a Descartes planteando esta idea de que pienso luego existo y haciendo una especie de dicotomía humana, posiblemente sería más fácil de entender. Pero por muchísimo tiempo, principalmente después de Descartes, el mundo empezó a asumir que lo que importaba desde el punto de vista cognitivo era el cerebro y no mucho el cuerpo, ¿no? Y ustedes lo pueden ver, no sé, desde la literatura hasta el cine, a muchísimas cosas, ¿no? Vean, desde Frankenstein hace poco vi una película de alguien que era un científico y que quería ser inmortal y la idea era cómo podía subir su mente, hacer una especie de download o upload en una computadora. Y entonces, y de alguna manera esto refleja
décadas, cientos de años de líneas de pensamiento en la que el cuerpo se limitaba a ser entendido como un transporte del cerebro. Era una protección y un transporte, pero lo que importaba de verdad, lo que te hacía único, era el cerebro. Y hasta hace algunos años empezaron a haber varios descubrimientos que empiezan a argumentar que el cuerpo no es solo un transporte del cerebro, no es solo una protección, sino que el cuerpo es parte del proceso cognitivo. Y esto se explica de muchísimas maneras, ¿no? Por ejemplo, una de los descubrimientos recientes es que las células de la piel son las células en estructura más parecidas a las neuronas y no solo se parecen a las neuronas mucho, sino que además procesan información. Y esto en el despacho siempre que hablamos de cosas como complejas que requieren darle más tiempo, siempre decimos esto piénsalo más despacio. Pero ¿qué significa que tu piel empiece a pensar antes que piense tu cerebro? Y de ese tamaño es este tipo de descubrimientos. Son sumamente interesantes porque entonces la piel es parte de la inteligencia que tienes, ¿no? Y tu cerebro no recibe la información en bruto, digamos, sino que ya viene filtrada y medio procesada por la piel. A partir de la teoría de Embodied Cognition, muchos científicos empezaron a darse cuenta que en realidad entonces, si tú piensas con la cabeza, bueno, con el cerebro y con el cuerpo, en realidad tú también piensas con lo que rodea al cuerpo, las herramientas que creamos, el entorno construido, el espacio. Entonces, a esto se le llama, a estos tres componentes se le llama el sistema cognitivo. Y el sistema cognitivo entiende que nuestra cognición, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia, está articulada en tres componentes: el cerebro, el cuerpo y las herramientas que utilizamos. Y esto lo demostraron recientemente en la que si ustedes agarran una pluma, después de unos 5 minutos de tener una pluma en la mano, su cerebro se reconecta y recablea distinto y utiliza distintas partes del cerebro. Literalmente lo que hace tu cerebro es que la pluma se vuelve una extensión de tus pensamientos. Y esto lo podemos ver desde la primer gran herramienta que diseñamos cuando pasamos a la edad de piedra. Esta piedra que seguramente han visto que tiene como el tamaño de un mouse, que casa muy bien en la mano, que tiene estos extremos pulidos para poder ser utilizada como un cuchillo, un arma. Esa piedra fue una parte fundamental, el objeto fue una parte fundamental de la evolución del ser humano y de cómo el cerebro del ser humano cambió. O sea, imaginen las consecuencias que tenía de repente el poder extender tu mano a convertirla en un arma que podía cortar carne y que podía cazar y que podía hacer muchas otras cosas que de otra forma no podías hacer. Esa primer gran arma transformó profundamente el cerebro de ese primer cavernícola o de ese cavernícola en ese momento. Ese cavernícola en el momento que tenía esa arma, sus posibilidades de hacer cosas fueron distintas. Y su cerebro, por tanto, empezó a imaginar cosas diferentes. Y ese es un ejemplo de cómo las herramientas son parte de este proceso cognitivo. Hay otras versiones más sofisticadas en las que no solo argumentan, por ejemplo, que el espacio es parte de este sistema cognitivo, y esto me encanta porque a la fecha no he escuchado, siento que las definiciones de arquitectura ya le quedan chico al mundo y a los conocimientos que tenemos hoy en día. Esta idea de Le Corbusier, de la arquitectura, la definición de arquitectura, ser objetos bellos bajo la luz, pues definitivamente creo que le queda sumamente chico a los nuevos conocimientos que tenemos de información en la que la arquitectura es parte de la cognición, es parte de cómo pensamos y de nuestros procesos cognitivos. Hay una teoría también que ha sido bastante demostrada en la que el cerebro y el ser humano tienen una capacidad cognitiva relativamente chica y utilizamos el espacio como extensión para vaciar, download literalmente, cognición en el espacio. ¿Y esto qué quiere decir? Que no podemos desde memoria hasta otras cosas, pero con la memoria puede ser un ejemplo muy sencillo de entender. Vaciamos cosas que tenemos que recordar en el espacio, metafóricamente. Y luego el espacio nos las va recordando y entonces las vamos utilizando cuando las necesitamos. Sin el espacio, no tendríamos un lugar donde depositar esa parte de la cognición, ¿no?
Entonces, seguramente a ustedes les ha pasado que de repente a mi mamá me decía muchísimo, cuando llegaba yo a un lugar y decía, hijo, algo se me olvidó, algo iba a hacer, siempre me decía, recorre el mismo camino por el que venías y te vas a acordar. Y una de las explicaciones es que cuando recorres el camino por el que venías, posiblemente eso que tenías que hacer, lo vaciaste y depositaste en el espacio para no tener la carga cognitiva de lo que no necesitas hacer en el momento. Y cuando vuelves a ir al espacio, tienes la posibilidad de volver a recogerlo, ¿no? Metafóricamente, del espacio. Y entonces, la definición en este sentido es que la arquitectura no es esto que hemos pensado por décadas y cientos de años, básicamente un contenedor ajeno al ser humano, eh, en el mejor de los casos, que influye a las personas en comportamiento, sino en realidad la arquitectura somos nosotros. Está demostradísimo que termina el cerebro, hay un punto en el que no sabe distinguir dónde comienza el cerebro, dónde termina el cuerpo y dónde comienza el espacio. Para el proceso cognitivo todo es una cosa fluida de los tres elementos. Y sin embargo no nos hemos aproximado a la arquitectura como cognición. Por eso digo que esta idea de body cognition posiblemente es la madre de la gran mayoría de los descubrimientos posteriores, porque lo que vamos a ir viendo en las siguientes líneas de acción está muy relacionado con esto. La segunda es, como les decía, completamente ligado a Embodied Cognition y se llama Awareness of the Space. Y Awareness of the Space es la parte ya particular de memoria, que es uno de los componentes de la cognición, pero es una parte muy particular que tiene muchísimo que ver con el espacio. Y esto es sumamente interesante porque aquí es donde la arquitectura ya empieza a tener una resonancia directa del mal trabajo que en muchas ocasiones se ha hecho históricamente. La idea de Awareness of the Space es, voy a tratar de no ser demasiado técnico, pero en el cerebro, la memoria, bueno, las experiencias, la última vez que ves la experiencia completa, cómo funciona el cerebro es que vives la experiencia y cerca de 3 segundos después de vivir la experiencia, el cerebro compartimentaliza esta experiencia en pedacitos y lo guarda por muchas partes. La última parte del cerebro que ve la experiencia es el hipocampo. Y aquí suceden cosas interesantes. En el hipocampo hay una zona muy cercana que se llaman las células espaciales. Y esto lo descubrieron en el 2012, me parece, O'Keefe, un neurocientífico sueco. Y de hecho obtuvieron el premio Nobel por ese descubrimiento. Lo que se dieron cuenta es que tenemos un área particular en el cerebro que es el GPS de nuestro cerebro. Literalmente es esta zona del cerebro que te ayuda a encontrar un coche cuando lo dejaste en el estacionamiento, por ejemplo, o regresar de tu casa a la oficina, cualquiera de este tipo de situaciones. Y lo que es interesante es que es parte de la zona en la que las memorias están completas por última vez. Y lo que hace el cerebro a partir de ahí es que las guarda en pedazos y lo distribuye en el cerebro. Y cuando tú tratas, por ejemplo, si ustedes tratan de recordar una conferencia en la que hayan ido y quieren acceder al contenido, la forma en la que el cerebro recoge esos pedacitos y los vuelve a juntar es que se va primero a la memoria espacial, a este grupo de células, y tú primero te acuerdas dónde estabas ubicado en esa conferencia. Es casi imposible brincarte el awareness of the space, el conocimiento o el reconocimiento del espacio y acceder directamente al contenido de los recuerdos. Lo que normalmente haces es que te vas a la memoria de dónde estabas físicamente ubicado, estabas cerca, estabas lejos, era oscuro, había luz, etcétera, y a partir de ahí jalas la memoria del contenido. Y entonces esta lo que explica es la importancia de la arquitectura como llave mágica de la memoria. Ahora adelantemos esto cientos de años después de la evolución y veamos hoy, por ejemplo, escuelas en las que de repente ves aulas tipo que se repiten infinitamente. Y luego, por otro lado, pretendes que el pobre niño que fue a una aula tipo, que además comúnmente son bastante feas, pero pretendes que el pobre niño tenga algún recuerdo particular del contenido que se dio en esa aula. Cuando el niño posiblemente pasó 8 años en una aula idéntica, si no era la misma, muy parecida, eh, recibiendo o teniendo un reconocimiento del espacio completamente genérico.
Y el reto aquí es cómo haces para que el espacio no sea genérico, tenga claves visuales, haga una experiencia particular y un awareness único, de manera que cuando quieres adquirir o recoger los contenidos que generaste, tengas una herramienta para poderlo hacer. Entonces, imagínense que todas las conferencias que hayan ido ustedes estaban sentados en el mismo lugar, en la misma aula, en el mismo entorno, con los mismos estímulos, y luego yo vengo y les digo, oye, ¿sabes qué? Quiero que me recites o te recuerdes o recuerdes algo de lo que pasó en alguna conferencia particular. Pues es imposible. Y lo que hemos estado haciendo con la arquitectura, y principalmente desde principios del siglo pasado, en el que el estilo internacional empezó a, a, limpiar los espacios, pues lo que hemos ido haciendo es tirar la llave de la memoria a la basura. Esta siguiente línea de pensamiento, los ojos de la piel, está muy ligada con otro fenomenólogo, en este caso arquitecto, Giovanni Palasma. Es interesante porque una de las cosas que me llama también muchísimo la atención de lo que está pasando hoy en día es que siento que en la historia de la humanidad muy pocas veces los científicos y los filósofos se habían cruzado en el camino a hablar de los mismos temas, casi hasta con el mismo lenguaje. Y cuando cosas de este tipo suceden por primera vez, creo que están sucediendo cosas más trascendentes. Tenemos a toda una línea de filósofos que llevan ya casi un siglo hablando de fenomenología, esta forma de entender lo que nos sucede como fenómenos, que de repente los empiezas a casi hasta confundir con neurocientíficos que están hablando como de lo mismo. Los ojos de la piel es este argumento de primero Giovanni Palasma y muchos de los fenomenólogos hablaba de cómo vemos con la piel. Y al final del día, un poco una crítica a la arquitectura contemporánea, que se ha vuelto una arquitectura sumamente visual, una arquitectura que le ha apostado a la postal, a la portada de revista, al render vendedor, en muchas ocasiones sin un trasfondo complejo de entender al ser humano. Y es una crítica sumamente interesante desde el punto de vista filosófico. Pero recientemente descubrieron que a pesar de lo que pensábamos, históricamente lo que pensábamos es que lo que ves a través del ojo se va al córtex visual y el córtex visual lo interpreta y ya, ¿no? Entonces es muy bien fácil, tienes el sentido de la vista como súper independiente, que trabaja y es mucho más importante que muchos de los otros sentidos y trabaja súper independiente y resulta que nada de eso es cierto. Hay una cosa que se llama multimodal. Todos los sentidos que tenemos, ninguno es independiente, todos trabajan de la mano con otros sentidos. La segunda parte de multimodal o de los sentidos es que además no hay 5 sentidos, hay muchísimos más, ¿no? Tenemos una capacidad de, si yo te vendo los ojos, no tocas nada, no hueles nada y te muevo en el espacio, tienes una capacidad de saber cómo te estoy moviendo en el espacio y ese es un sentido, entre muchos otros, ¿no? Pero lo que descubrieron es que cuando tu ojo recibe la información visual, no se va por completo toda la información al córtex visual. Hay una parte, casi la mitad de la información que recibe tu vista, la procesa la parte encargada del tacto, no la parte encargada de la vista. Y esto es súper interesante y esto es también para otra vez pensarlo más despacio. ¿Qué significa que veamos o que la información que viste no la interpretó el córtex visual, sino la interpretó la parte encargada del tacto? ¿Qué connotaciones y qué consecuencias tiene esto cuando diseñas? Y en el ser humano en el que somos, posiblemente yo veo el mundo distinto, interpreto el mundo que veo distinto, en gran medida dependiendo de lo que he tocado en mi vida. Porque si la mitad de lo que interpreta lo que veo es responsable del tacto, pues posiblemente el tacto modifica literalmente cómo veo el mundo. O sea, la experiencia táctil que he tenido en mi vida posiblemente está determinando en gran medida cómo veo y entiendo el mundo que me rodea. Y entonces aquí es cuando también la definición de arquitectura sensorial, que en muchos casos he escuchado, siento sumamente pequeña para esto. O sea, primero la arquitectura sensorial tradicional habla de atacar como los sentidos como si fueran independientes, ¿no? El olfato y el tacto y la vista. Pero
pero cuando el tacto y la vista son primos hermanos que se alimentan entre ellos, es muchísimo más complejo hablar de arquitectura sensorial en el sentido tradicional que teníamos. Y aquí, por ejemplo, se vuelve sumamente interesante para estas firmas de arquitectura que entienden, o arquitectos que entienden que la arquitectura no es nada más esta postal o imagen de revista, ¿no? Neuroplasticidad es uno de los que me gusta porque además también tiene una liga sumamente directa con arquitectura. Neuroplasticidad va en contra de todas esas ideas que nos dijeron cuando íbamos en la prepa, en la que, y a propósito, si tú estudiaste anatomía en prepa, en secundaria, hace más de 10 años, lo más seguro es que el 80% de lo que te dijeron no es verdad. Eh, una de las cosas que nos decían muchísimo, por lo menos cuando yo era estudiante de la prepa, era que tenías un número de neuronas y que no fueras a fumar mota o no fueras a tomar alcohol demasiado porque se te morían las neuronas, ¿no? Bueno, sí se te mueren las neuronas, pero la buena noticia, y no es para alientarlos a que vayan a fumar o a beber, pero la buena noticia es que hay una cosa que se llama neurogénesis y neuroplasticidad. La idea de neurogénesis es que tu cerebro constantemente está generando neuronas nuevas, a pesar de lo que nos han dicho, se generan de la nada y tienes neuronas continuamente, tienes la posibilidad de generar neuronas nuevas. Y neuroplasticidad es que tu cerebro nunca es el mismo, nunca. Lo que espero que suceda después de esta plática es que sus cerebros no sean el mismo que antes que esta plática. Y no porque esta plática sea particularmente interesante, pero porque todo el contenido al que te expones, que es nuevo, termina construyendo mapas neuronales distintos en tu cerebro. ¿En qué medida? Pues en la medida de la que la gente esté dispuesta a bajar barreras, a aprender y a salir al mundo a adquirir conocimientos distintos o nuevos. Pero todo el tiempo tu cerebro está conectándose y reconectándose de manera distinta. Lo interesante de esto es que hay dos factores fundamentales en la neurogénesis y uno de los dos es el entorno y los estímulos que te da el entorno en el que vives. Cuando vivimos en ciudades o en asentamientos que el 90% del tiempo los pasas en interiores, pues uno de los dos factores que determina la capacidad que tiene una persona de generar neuronas nuevas es la arquitectura interior. El segundo factor es el deporte. Y no soy muy bueno haciendo deporte, pero definitivamente está súper demostrado, principalmente parece ser que es por la oxigenación que le mandas extra al cuerpo y al cerebro, pero está súper demostrado que hacer deporte ayuda a generar nuevas neuronas. La segunda parte, y lo hicieron con un grupo de ratitas en las que, imaginen el experimento en la que tienes dos cajas. Una caja es como si fuera una oficina de gobierno aburrida, gris, etcétera, y metes un grupo de ratas y les miden el número de neuronas que tienen. Y luego hacen lo mismo con un grupo de ratas y los meten a los que sería una oficina de Google. Divertida, con colores, estimulante, una ruedita para que den la vuelta. Y después de un mes, las ratitas que están en la oficina de Google terminan generando mucho más neuronas, particularmente en las partes de memoria de corto plazo, hipocampo otra vez, eh, y reducen las neuronas, las ratitas que estuvieron en la cajita gris. Y esto es sumamente interesante porque tenemos la capacidad de hackear la mente de las personas que habitan nuestros espacios sin ni siquiera tocarlos. Y aquí es cuando también la responsabilidad del arquitecto empieza a tomar unos niveles antes no imaginados. O sea, a mí cuando estudié arquitectura nunca me dijeron que yo podría tener la capacidad de ayudarle a las personas a tener más neuronas o menos neuronas, ¿no? Eh, el yo de la memoria y el yo de la experiencia, también es interesante, particularmente porque nos han vendido la idea de que vivimos en una economía de experiencias y seguramente ustedes lo han escuchado por todos lados, en la que la gente dice que, o muchísima gente dice que estamos en una economía de experiencias. Muchísimos clientes se acercan con nosotros a pedirnos diseñarles experiencias. Lo interesante de esto es que hay un neurocientífico premio Nobel, me parece que fue en el 2010, 2012, el primer no economista
que le dan un premio Nobel de Economía y es encargado de acuñar una teoría que se llama Behavioral Economics. Y básicamente Behavioral Economics es la idea de por qué el ser humano es tan malo tomando decisiones económicas. Cuando la decisión económica fundamental para vivir bien desde el punto de vista de decisiones económicas, pues se podría reducir a gasta menos de lo que ganas y con eso estás hecho. Y no podemos hacer ni esa. Pero en realidad no es un tema tan complicado, no debería ser tan complicado poderlo hacer. La explicación de Kahneman, que es este premio Nobel, es que tenemos dos yos. Tenemos un yo de la memoria y un yo de la experiencia. El yo de la experiencia es el que está escuchando ahorita esta plática, el que está aquí ahorita en este momento, dura 3 segundos. Después de 3 segundos ese yo desaparece y entra el yo de la memoria. El yo con el que vives, con el que tomas decisiones, el que decide si has sido feliz o no, el que te acompaña el resto de tu vida es el de la memoria, no el de la experiencia. Pero lo interesante es que hemos estado obsesionados con el yo de la experiencia y en muchas ocasiones no hemos puesto atención al yo de la memoria. Y esto no es metafórico, esto es, o sea, literalmente tenemos dos yos, ¿no? En el cerebro es cómo funciona. Eh, el reto complicado es que el yo de la memoria y el yo de la experiencia tienen reglas muy distintas. Entonces les voy a dar un ejemplo. Si tú vas a un concierto de música media hora, perfecto, y el último minuto desentonan, tú te vas a tu casa y te echaron a perder el concierto. Si tú vas al mismo concierto, desde el punto de vista estricto, la experiencia que tuviste fue media hora buena y un minuto malo. Si tú vas a el mismo concierto, pero yo muevo el minuto malo y lo pongo en la mitad, tu cerebro lo borra, no te echó a perder el concierto y tuviste la misma experiencia. Y por otro lado, si yo agarro el minuto malo y lo pongo al principio, tu cerebro le va a dar peso, pero le va a dar mucho menos peso. Y esto es cómo funciona la diferencia, una de las diferencias de los dos yo's. Lo que se dio cuenta Kahneman es que entre la experiencia y la memoria hay todo este procesamiento de la experiencia en memoria. Y el procesamiento resulta que tenemos lo que en Estados Unidos se conoce como cognitive bias o trampas cognitivas, que básicamente es tu cerebro haciendo atajos para procesar la experiencia. Y esta la explicación, siempre digo que somos cavernícolas con herramientas sofisticadas. La gran mayoría de las explicaciones de todo lo que encontrarán en neurociencia tiene que ver con herramientas de sobrevivencia o con cuando éramos cavernícolas, desarrollamos algún tipo de proceso y ese se quedó. Y evolucionamos durante tanto tiempo para llegar a lo que somos, que la verdad es que el tiempo que llevamos viviendo en esta sociedad como la conocemos, habitando arquitectura como la conocemos, es irrelevante comparado con la evolución del ser humano completa. El chiste de esto es que el ser humano cuando estabas en las cavernas no tenías varias cosas. No tenías alimento continuo. Entonces tu cerebro no tenía la menor idea de cuándo iba a volver a comer y entonces tenía que ahorrar energía. El cerebro es una máquina excepcional de ahorro energético. El cerebro no le gusta el cambio, le gusta el status quo, es flojo, sumamente flojo, porque lo que está buscando es ahorrar energía. Hoy ya no es necesario porque hoy la gran mayoría de las personas comen 3 veces al día y sabes a qué hora vas a comer, ¿no? La gran mayoría. Pero pues, cuando estábamos en las cavernas no era así. Y entonces esa habilidad de ahorrar energía, pues posiblemente hoy ya nos queda un poco sobrada, pero bueno, así funciona. Entonces el cerebro tenía que utilizar muy eficiente sus procesos y por eso desarrolla atajos. Han encontrado 180 atajos. Este del que el ejemplo que les daba es uno en particular, y básicamente es que tu cerebro le va a dar más peso al final de la experiencia, va a borrar prácticamente de tu memoria lo que pasa en medio y le da menos peso al principio. Y esto posiblemente, pues ustedes véanlo cuando viajas, eh, no, como que se vuelve medio borroso lo que pasó en medio y es muchísimo más fácil acordarte de lo que pasó al final de la experiencia, inclusive de lo que pasó al principio. Y esto va al revés de cómo tomamos decisiones en muchas ocasiones de cómo viajar. ¿Cuántas veces no decides que vas a viajar? La primera tratas de estirar el tiempo de tu vacación lo más posible. Eso desde el punto de vista de memoria, la memoria no registra el tiempo. Entonces, desde el punto de vista de experiencia, es súper importante el tiempo porque estás viviendo el aquí, el ahora y el tiempo es súper importante.
cuando lo ves desde la perspectiva de memoria, tu cerebro no sabe qué hacer con el tiempo. No hay ninguna diferencia entre una vacación que hayas hecho de 2 semanas a una vacación que hayas hecho de 2 semanas, 3 días. Y sin embargo, muchas veces cuando la gente toma decisiones, estira su presupuesto, aunque sufra un poco la vacación, va a tener más tiempo, cuando posiblemente eso no le iba a hacer una diferencia trascendente. La segunda parte es cuánta gente no conocen que empieza yendo de shopping al principio, al buen restaurante y al final de la vacación ya se te fue acabando el dinero y entonces ya terminaste yendo a fast food al final. Bueno, posiblemente tendríamos que diseñar las vacaciones justamente al revés, porque lo que va a suceder es que el final va a pesar muchísimo más. Y el chiste de esto es que hay 180 tapos que en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera la menor idea que existen y que están allá afuera transformando lo que nosotros diseñamos como experiencia en la memoria con la que va a vivir la persona que habitó nuestro espacio. Entonces tendríamos que, no puedes descartar la experiencia porque es la herramienta con la que creas memoria, pero tendríamos que tener bien claro que se trata mucho más de memorias que de experiencias. No vivimos en una economía de experiencias, a pesar de lo que les pueda decir Amazon. Si ustedes ponen economía de experiencias en Amazon, van a ver que les van a salir cientos de libros. Y si ponen economía de memorias, posiblemente no salga ninguno. Y sin embargo, vivimos en una economía de memorias y no en una economía de experiencias. Y la praxis, y si nos da tiempo, les platico una línea nueva de pensamiento que incluimos recientemente, que también me encanta porque es donde estamos haciendo como cosas profundas en investigación. Pero una de las cosas que hemos estado haciendo es trabajar con un laboratorio de neurociencia en Canadá. Nuestros socios desarrollaron esta diadema que ven en la pantalla. Lo que hace la diadema es que escanea, identifica ondas cerebrales. Normalmente identificamos 5 ondas cerebrales. Las ondas alfa, por ejemplo, determinan la actividad cerebral. Entonces, si tú tienes una persona que quiere concentrarse, la actividad de esta onda alfa tendría que ser baja. Si quieres que esa persona esté como súper activa, esa onda tendría que estar moviéndose. Y lo que estamos empezando a hacer, Muse, nuestros socios desarrollaron esto para ayudarle a las personas a meditar. Entonces, si a alguno de ustedes le interesa entrar en temas de meditación, en Amazon pueden comprar esta diadema. Lo que hace la diadema es que traduce la actividad cerebral en sonido y tú escuchas la actividad cerebral que tienes en tu cabeza. Y esto lo que nosotros empezamos a hacer es que junto con ellos empezamos a hackear el sistema para no traducirlo en sonido, pero en datos que yo pudiera interpretar desde el punto de vista de diseño. Y esto se llama neurofeedback. Entonces yo puedo meter a 10 personas en una sala de juntas o en distintos espacios, ponerles la diadema y empezar a identificar cuál es la actividad cerebral que está generando por consecuencia el espacio en el que están habitando. Y esto parece de ciencia ficción, pero ya lo estamos usando, está súper comprobado. Hay cosas, esta diadema no hace el siguiente paso que estamos a punto de empezar a hacer con un laboratorio más sofisticado que vamos a montar en México, pero, por ejemplo, una de las cosas que se han descubierto es que si tú tienes actividad asimétrica en el córtex prefrontal, el córtex prefrontal es literalmente la frente, lo que es la parte del cerebro que está atrás de la frente, es la parte donde se ubica el yo, y la parte que está consciente de ti en tu entorno. Si empiezas a tener actividad asimétrica, eso quiere decir atracción. Entonces nosotros podríamos empezar a identificar, por ejemplo, si una arquitectura le atrae o un espacio le atrae a una persona, si voy a hacer un planteamiento urbano, si voy a hacer un área en la que, una tienda, por ejemplo, que me interesa atraer a la gente, yo podría empezar a testear con personas si las imágenes de lo que quiero diseñar las atraen a través de esta actividad asimétrica del córtex, ¿no? Y la última línea, que si nos da tiempo, me la aviento rapidísimo, se llama neuroestética. Y la neuroestética es una rama de la neurociencia especializada en estética. Eh, la desarrolla uno de mis sinodales de tesis que se llama Semir Zeki. Es un genio. Lo que me encanta de la neurociencia es que todos los genios de los que han descubierto todo lo que les he platicado, desde los Nobel, etcétera, todos están vivos. Esto es una de las cosas diferentes que normalmente ibas a estudiar por muerto. Las cosas están pasando tan rápido, con una velocidad tan grande, que hoy a los que estudias posiblemente son los mismos que te pueden dar las mismas clases, ¿no?
Entonces, esto es sumamente interesante porque estás ahí, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no le hubiera gustado poder platicar con Einstein? Eh, y simplemente yo creo que en su momento estuvo limitadísimo y nadie lo debe haber conocido tanto como nos hubiera gustado. Hoy, todos los que están descubriendo todas estas cosas están vivos, ¿no? Rizzolatti con las neuronas espejo, Emir Zeki con toda la parte de neuroestética. Y el concepto de neuroestética, básicamente lo que quiere Emir Zeki era hacerse la pregunta si la belleza está en el ojo en el que la mira o en el cristal con el que miras, o si estamos cableados para identificar belleza de alguna manera. La conclusión, y es una rama todavía muy estudiada y en proceso, pero hasta ahora la conclusión es, hay está la belleza, que es un constructo social, ese sí está determinado por dónde vienes, la cultura, tu educación, etcétera, etcétera. Inclusive hay alguna parte hasta genética. Y luego tienes la parte de estética. Y la explicación es que en la parte de estética sí estamos cableados todos los seres humanos de la misma manera. Y les voy a decir el experimento con el que se empezaron a dar cuenta de esto. Si tú agarras a una persona y lo que quieres la neuroestética no es tratar de explicar qué es bello, y este es de los retos complicados, no le interesa explicar qué es bello y qué no es bello. Lo que le interesa explicar es, una vez que tú determinaste que algo te gusta, cómo funciona tu cerebro alrededor de eso. O una vez que tú determinaste que algo no te gusta, cómo funciona tu reacción a tu cerebro alrededor de eso. Entonces hicieron un estudio sumamente interesante, ponen a muchísimas personas y les piden que identifiquen imágenes que les gustan, identifiquen imágenes que no les gustan. Ahí, en ese primer paso, es independiente de cada uno, es este constructo social. Están determinando si les gusta en particular. Y ahí los estudios la gente escoge de todo, ¿no? Una vez que tú escogiste lo que no te gusta, que es particularmente donde centro la importancia hacia arquitectura, cuando una persona está en contacto con un objeto o una imagen de algo que no le gusta, el mecanismo que se activa en el cerebro es exactamente el mismo mecanismo que se activa cuando tú tienes dolor. Y es básicamente el córtex isular. El córtex isular es la parte del cerebro encargada de administrar el dolor. A nivel neuronal, lo feo duele. Y esto es posiblemente una de las cosas que tenemos que repetir varias veces y entender la profundidad de lo que esto significa. Que lo feo duele tiene muchísima relevancia en distintos layers. La primera, el córtex isular, esta parte de las que les hablaba, está en el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el cerebro más básico que tenemos. A partir de ahí el ser humano fue desarrollando y evolucionando y fue haciendo cosas, pues si quieren llamarles más superficiales. En el cerebro reptiliano no hay nada que no sea sumamente importante y de vida o muerte. Y ahí es donde está esto más interesante. Por eso está el dolor ahí. El dolor era una herramienta de sobrevivencia. Si te dolía y no hacías nada, pues posiblemente te morías. Pero ¿por qué la estética está ahí? ¿Por qué Dios, la naturaleza, Alá, como le quieran llamar, o el amigo imaginario, por qué colocó en la parte fundamental más básica del cerebro la estética? Y la explicación es otra vez a las cavernas. Cuando el cavernícola salía de su cueva y necesitaba comer una fruta, si veía una fruta podrida, pues no tenía muchas herramientas de tomar la decisión si era una fruta que tenía que comer o no, y desarrolló la estética como una herramienta para tomar decisiones. Y la estética, en su versión más básica, es una manera de decidir si algo es bueno para ti o algo es malo para ti. Por eso, cuando es algo malo para ti, se activan los mismos mecanismos del dolor. El mecanismo se activa la córtex isular y el córtex isular le manda una señal a la parte motriz y básicamente lo que te dice esto no es bueno para ti, muévete. Ahora, un estudio en particular que estamos trabajando es que tengo una teoría que los niños con déficit de atención, posiblemente parte del problema no es nada más el niño, sino el entorno que hemos estado diseñando. Y si son entornos, imaginen que tenemos niños que son por alguna razón un poco más sensibles y hemos diseñado entornos poco estéticos, lo que el cerebro de ese niño está captando es un mensaje muy claro que le estamos diciendo.
esto no es bueno para ti, muévete. Y luego, ¿qué sucede? Pues tenemos aulas horribles. México es un país especialmente bueno para hacer escuelas feas. Tenemos aulas horribles en las que continuamente le estamos diciendo a ese pobre niño, esto no es bueno para ti, muévete. ¿Y qué hace el niño? Se mueve. ¿Y qué hacen los padres y el sistema educativo? Lo droga. Y esa ha sido la solución en la que hemos estado enfrascados las últimas, por lo menos, 2 décadas. Medicando niños que posiblemente lo único que estaban haciendo era reaccionar al mensaje que le estaba mandando el entorno, diciéndole, esto no es bueno para ti, muévete. Los estudios que estamos empezando a hacer, los hemos hecho en 3 escuelas ya, y le hemos logrado reducir cerca del 70% la capacidad de distinguir a través de la movilidad a los niños con déficit de atención. Y esto, en particular, tengo un hijo con déficit de atención. Siendo padre de un hijo con déficit de atención, esto hace una diferencia impresionante. El que puedas evitar que etiqueten a un niño con déficit de atención, le puede cambiar la vida a ese niño. Si el diseño logra que el niño no tenga la necesidad de estarse moviendo más de lo debido, tú pues en ese momento puedes deshacer esta manera rápida de poner una etiqueta a un niño con déficit de atención. Y si lográramos hacer eso, posiblemente podríamos reducir de una manera impresionante la cantidad de niños medicados que hay allá afuera. Ahora, los que tengan, yo tengo déficit de atención, los que tengan déficit de atención allá afuera, les tengo una muy buena noticia. Creo que son unas habilidades para poder ser creativo, innovar y emprendedor, que es un mismatch con el modelo educativo tradicional, y el modelo educativo tradicional no entiende que la gran mayoría en la historia de la humanidad hemos vivido gracias, en la gran mayoría de los casos, descubierto las cosas que más valen la pena, las creaciones más increíbles, llegamos a la luna, y la gran mayoría de las cosas que valen la pena que hemos hecho como sociedad, las hemos hecho en la gran mayoría de los casos gracias a alguien con déficit de atención. Ahora hicimos un modelo educativo que tiene un mismatch con esas habilidades, en la que mientras estás en el modelo educativo, pues queremos que no seas curioso, que no te muevas, que te estés quieto, que sigas órdenes, y después admiramos a Steve Jobs y admiramos a Bill Gates y admiramos a todos los que salen al mundo a ser curiosos, a moverse, a romper reglas y a tomar riesgos. Entonces, la verdad es que yo les diría, si hay alguien que tenga hijos o tiene déficit de atención, véanlo más como un superpoder, pero aún así hay formas de ayudarle a las personas a través del diseño. Y bueno, básicamente la idea de esta plática es que pudiéramos quedarnos con esta idea que el espacio arquitectónico no es un fin, articula, estructura, delimita, facilita o prohíbe. Y el espacio arquitectónico, más que un espacio arquitectónico, es un espacio vivido. Y la frase que me encanta para cerrar estas pláticas siempre ha sido, tenemos que tener bien claro que lo que construimos nos construye como seres humanos y como sociedad. Y posiblemente ahí ya podríamos regresar a la frase de Winston Churchill. Winston Churchill tenía la mitad de la idea. Sí, lo que construimos nos construye porque no es ajeno a nosotros. Lo que realmente estamos haciendo con hacer arquitectura es que estamos haciendo extensiones del ser humano, de las cosas más profundas del ser humano. La arquitectura no es un objeto externo, ajeno al ser humano. La arquitectura es ser humano. Somos espacio.